Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acá a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y fíjense que hoy vamos a estar hablando sobre viviendas acá en el condado. Tenemos con nosotros de invitado al director de nuestro Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios, a Clarence Snuggs, que hace 8 meses que lleva ocupando el puesto de director de esta oficina en nuestro gobierno. Good afternoon. Welcome. Thank you for being here today, Director Snuggs. How are you today? I'm doing well. Thank you very much. Well, we're going to be talking about your department. Well, we're going to be talking about a little bit about the last 8 months for you getting yourself acquainted with this new post here in Montgomery County. We're going to be talking about community development, housing development, and also about the Housing Opportunity Commission opening up the online application for housing assistance in the county. Several topics. We're going to try to cover everything in the next half hour. So I talk fast. Be ready. And we're going to take a short break. Vamos a tomar una pausa comercial rapidito y cuando regresemos vamos a estar abordando varios temas de vivienda con el director Clarence Snuggs. No se vayan, que ya volvemos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije antes de la pausa, hoy vamos a estar conversando sobre vivienda acá en el condado de Montgomery. Tenemos con nosotros de invitado al director del Departamento de Viviendas y también Relaciones Comunitarias de nuestro condado. Ellos son los encargados de lo que es la implementación de los códigos de vivienda. También son encargados del desarrollo urbano acá en nuestro condado, de cierto modo, vivienda asequible, y también pues están relacionados con la Comisión de Oportunidades de Vivienda para lo que son las personas que necesitan asistencia con los bonos de vivienda. That was a lot in Spanish, but it takes, I think it's 5 words per one in English and Spanish. Well, welcome. Thank you for being here today. Thanks again. First things first. How have the last 8 months been for you adapting to your new post in Montgomery County? It's been quite interesting. It's I'm having a lot of fun. Fun? Are you serious? I'm serious. I'm having a lot of fun. This is a fun job. I really have. We have a great team at DHCA. I've been on the job for 8 months, and so I'm new to Montgomery County government, but I'm not new to community development. I actually come from previously with the state of Maryland. I was Deputy Secretary for the Department of Housing and Community Development and Acting Secretary for a portion at the state level. Let me go ahead and translate that. Le estaba preguntando cómo han sido los últimos 8 meses adaptándose acá en el condado de Montgomery. Él viene de un puesto a nivel estatal. Él era el subsecretario de Vivienda a nivel del estado, acá en el estado de Maryland. Se incorporó en el condado de Montgomery hace 8 meses y dice que ha sido relativamente divertido el trabajar, que tiene un buen equipo de trabajo dentro de su departamento, y la adaptación, la transición a este puesto pues ha sido relativamente fácil. Go ahead, you can continue. So, I consider myself a community developer, so 8 years with the state, really getting a chance to see
housing and community development across the 24 Entire- jurisdictions of the state. And a Yo me lot of considero, differences. let me go ahead and translate. Sure. Yo me considero más bien un desarrollador urbano y después de 8 años, pues a nivel del Estado, viendo lo que ha sido el desarrollo urbano en 24 jurisdicciones, o sea, los 24 condados a través del Estado. And prior to that, I worked in Baltimore. I was the local office director for the Enterprise Foundation. That was Jim Rouse's group. Jim, as some of your listeners may know, was the developer of the city of Columbia. Sí, trabajé anterior a mi puesto en el Estado, pues trabajé en la ciudad de Baltimore y trabajé con una persona que fue el desarrollador de Colombia, la parte de Colombia en el condado de Howard. So after he retired from the Rouse Company, the developer, private developer, he set up the Enterprise Foundation, a national community development intermediary with offices around the country, and I managed the Baltimore office for Enterprise. Y después que se jubiló, pues formó una fundación, la cual él ayudó a manejar con las oficinas en Baltimore, pero que tenían obviamente operaciones en varias ciudades a través de los Estados Unidos. These first 8 months, what have been the challenges for you, not within the office, but in Montgomery County, trying to understand the direction that the county is taking as far as development is concerned? Sure. And, you know, there's a lot going on. This county has changed a lot in the last 10 years. I've lived in the county for 15 years. Yo he vivido en este condado hace 15 años, pero en los últimos 10 años este condado ha cambiado muchísimo. Yo le preguntaba a él qué han sido los retos que ha estado encontrando debido a que el condado verdaderamente se perfila a un desarrollo urbano muy diferente. If we go back, you know, say 30 years ago, the county had about 580,000 people that lived in the county, and now we have over 1 million. Imagínense que hace 30 años el condado tenía como 580,000 personas que vivían acá y ahorita pues son más de 1 millón. And a lot of the housing development back then was done sort of tract housing, these planned units. Exacto, en aquella época lo que era el desarrollo urbano se hacía pues las casas individuales más bien. And today, mostly what you see is high-end, high-rise development going on. Y ahora, pues lo que se ve, pues son condominios elevados y también, pues, de alto nivel. And so the challenge is producing and preserving quality, affordable housing for the families that are working families, in particular in the county. Y el reto, pues, es mantener vivienda asequible para las familias que trabajan acá y para las personas que necesitan comprar vivienda. Yeah, the buying power in the county, it's one of the richest counties. Is it number 3 throughout the region or number 2? But still, if I want my son after he graduates from University of Maryland to purchase something and move out of my basement, it's going to be quite a task because I don't know where he's going to find affordable housing in Montgomery County unless he rents. Well, that's one of the challenges, the fact that if we were to take a look at the families in the county, we would need about 50,000 units of housing for everybody to be in something that was affordable, using the standard that no more than 30% of their housing income would go toward Exactamente, housing dice él. expenses. Yo le estaba diciendo a él que el hecho de la vivienda asequible pues es muy difícil, pese a que el condado de Montgomery se perfila siendo el segundo o tercero más rico del área metropolitana, pero el asunto es que, por ejemplo, en mi caso, si mi hijo una vez que se me gradúe de la universidad está en busca de vivienda, para comprar le va a ser muy difícil, tendría que arrendar o seguir viviendo en mi sótano, en mi basement. Ahora, el asunto es que él está diciendo que sí, que harían falta unas 50,000 unidades de vivienda asequible en el condado de Montgomery para darle frente a la necesidad existente de las familias. And how do we manage to accomplish that with all of these multi-use development going on? Beautiful. They look beautiful. It's great. It's convenient. But who can afford? Well, some of that we were able to have opportunities to create some affordable units Within those. because of the MPDU program, which is a moderately priced dwelling unit program, which has existed in the county since 1974. We had a show on that specifically, and I have some feedback on that as well. El condado de Montgomery, obviamente, con todo este desarrollo urbano que se estaba llevando a cabo, todos estos edificios lindos que usted ve en diferentes zonas, pues un porcentaje de las unidades están separadas para que sean de vivienda a precios asequibles, que es un programa que tiene el condado de Montgomery donde los potenciales compradores se tienen que preparar. And so we were able to achieve some units of affordable housing in those places. Our goal is to create
opportunities throughout the county. So for instance, development that's going on in Bethesda or in downtown Silver Spring or any other Germantown or other parts of the county, we're able to create some of those units using MPDU. Exacto. Lo que estamos tratando es de convertir la vivienda un poco más asequible en prácticamente todas las zonas del condado donde tienen desarrollo, como Bethesda, el centro de Silver Spring, también en la zona de Germantown, a través del programa MPDU, que ya nosotros hemos hablado acá en el programa de la radio sobre este programa del condado, que es uno que le permite a los potenciales compradores el inscribirse para capacitarse, prepararse y a la misma vez pues estar en lista de espera para estas unidades que quedan a precios moderados en lo que es el nuevo desarrollo urbano en edificios. And so since the mid-70s, we've created 14,000 units of housing using MPDU. Desde los años 70, pues hay más de 14,000 unidades que hemos hecho disponibles bajo este programa. We need another 50,000. That's all we need. In the next year, in the next 3 years. We know that that's not possible. That's not going to happen. So our challenge is to look for opportunities to not only working with both our for-profit partners as well as our not-for-profit partners that are involved in development of housing to create additional opportunities where we can, both for under MPDU as well as our workforce housing program. Estamos, obviamente, va a ser muy difícil en los próximos años crear. Yo le estaba jugando con él, diciéndole que aquí que hacen falta 50,000 unidades en el próximo año. Obviamente eso no va a ocurrir, pero que sí se está colaborando no solamente con los desarrolladores urbanos, sino también con entidades sin fines de lucro para crear otras oportunidades de vivienda. And what are some of those other opportunities other than what we've seen, in near public transportation areas where we have developers doing the multi-use development and so forth? Yeah, I think that's one of our biggest opportunities. I want to overlook it in places like White Flint. We're looking at Shady Grove, at the Wheaton Metro. There are a number of places that I mentioned Silver Spring earlier. There are a number of places where we've been able to bring in housing as a part of a mixed-use development and create affordable housing. We've realized, I think, in the industry that transportation is critical to the affordable housing. And so being able to co-locate affordable housing around transportation nodes is critically important. El transporte obviamente es sumamente importante. Yo preguntándole a él sobre este asunto de la vivienda en todos los desarrollos que estamos viendo de múltiples usos en diferentes zonas del condado. Obviamente ha habido partnerships, asociaciones con ya sean los desarrolladores urbanos en zonas como White Flint, acá en Wheaton, también en la zona de Shady Grove, donde se han creado las unidades de bajos precios, precios moderados para aquellas personas y familias más necesitadas. One of the big issues about affordable housing for the Hispanic community is sometimes we really don't know where to get started, where to go, how to get on the list, which program I would qualify for. The MPDU program, for instance, which is very successful here in the county, it's one of those that the Latino population have barely tapped on it. As a matter of fact, the highest percentage of owners through that program happen to be Asians. It is a very proactive community that does go through the program, and obviously, well, they do get installed in those units. So moving forward, what can possibly be done to reach out to these communities that perhaps are not so much more proactive in getting the information and then going through the programs? So MPDU produces both rental as well as home ownership units. We've been working with our not-for-profit housing counseling organizations over the last few years, primarily to help prevent foreclosure. And now there's a shift toward home ownership, which I think is critical. As a matter of fact, if you want to, my suggestion is if you want to achieve affordable housing, the best way to do it is through home ownership because you can manage the cost more effectively. More effective. Let me go ahead and translate that. Yo le estaba preguntando a él cómo vamos a hacer acá en el condado para que comunidades como la comunidad latina pues se entere bastante a tiempo sobre las oportunidades que hay de vivienda, porque hay que siempre atravesar un proceso, ya sea anotarse en una lista, ya sea completar un programa para propietarios de vivienda y obviamente también este programa que mencionábamos antes de vivienda asequible, pues sí es cierto, ha sido muy exitoso, pero la mayoría de las personas que han recibido la asistencia no son necesariamente latinas, nuestra gente se va quedando atrás, rezagada, y es parte de que tenemos
tenemos que ser más proactivos en indagar sobre los programas, aplicar a los programas. Me explicaba él que obviamente la coalición que tienen para informar sobre todos estos programas está funcionando. La cuestión es que nosotros, nuestra comunidad latina, pues obviamente estemos más al tanto. Y para eso, let me give your website. Your website is... They can reach us at www.montgomerycountymd.gov just look under departments. /DHCA. DHCA. Okay. That's El right. Departamento de Vivienda del Condado, y esto es importante para aquellas personas que quizás están tratando de ser compradores por primera vez, etcétera, en nuestro condado, sobre todo la gente joven. El sitio web nuestro es el del condado, montgomerycountymd.gov/DHCA. DHCA es el diagonal, porque ahí está toda la información. One of the things that has been very successful in the Hispanic community, for instance, has been the housing fair that is held, that's been held every year. Yes. Miriam Torrico from your department organizes that every year. She does a great job at it. Yeah, and is that coming up anytime soon again? We don't have one planned at the Okay, moment. okay. There have been some difficulties in the shift doing the administration, but we do plan to put that back on. It was very successful, over 1,000 people participating in the housing fair, so that is one way to get good information out to people who are interested in both rental and home ownership opportunities. Les preguntaba yo sobre la feria de vivienda que generalmente siempre ha organizado por los últimos años la oficina de él, Miriam Torrico de la oficina de él, que ustedes la conocen, ella ha venido a nuestro programa, pues ha sido quien ha siempre organizado esta feria de vivienda y ya la van a volver a restaurar porque ha sido muy buen sitio para que las personas se enteren de las oportunidades que hay. That was key during foreclosure prevention during those years in the county. Let's transition a little bit to code enforcement, which is one of the missions of your department as well. We were talking before the show about seasonal complaints. Summertime is a time to complain. That's so right. what is it that you hear the most from county residents? Well, I think as more people get out and about, they start to notice what's going on in their community. In the neighborhood? In their neighborhood, and they care about it. And so one of the biggest complaints during this time of the year, during the spring and the summer, is overgrown lawns or lawns that are not being cared for effectively. So that's usually one of the reasons that we get contact. But also people, Let me translate that. Uno de los temas, porque el Departamento de Vivienda del Condado también está encargado, pues obviamente, del cumplimiento de los códigos de vivienda y pues hay las quejas de temporadas estacionales y estábamos conversando antes del programa que obviamente durante los meses de la primavera y del verano, cuando comienza la construcción y también cuando las personas pues están más fuera de sus casas y se están dando cuenta de lo que ocurre en sus vecindarios, pues hay muchas más quejas, sobre todo cuando las personas tienen la grama, la hierba alta en los vecindarios. I can't believe that's like your number one complaint in the summertime. Well, it's that time of the season, but I think also there's additional issues with how the condition of the property, that whether or not things are being sort of hoarded or gathered around the property that create an eyesore for the community. That's also part of the problems. Algunas de las cosas que también pues las personas se quejan es los vecinos que acumulan muchos trastes, muchas cosas, ya sean frente a la casa o en el trasfondo de la casa. Backyard, is that something, if it's an eyesore and I see it from my property, I can call you guys? Because people ask me that all the time. My neighbor has this, my neighbor has that. Yeah. And can we? I would say call 311. 311. That's the place to go. You'll get in touch with they'll put you in touch with our code enforcement folks, and we will definitely follow through. I think I'm calling 311. I'm sorry for my neighbor. Lo siento por mi vecino. Yo creo que voy a llamar al 311 porque de verdad que tiene ese patio ya demasiado lleno de taresco, trastes y cosas que verdaderamente no tienen que estar ahí. Y ya lo que tenemos es un criadero de ratas básicamente. Así que escucharon a nuestro director del Departamento de Vivienda. Si usted tiene un vecino que quizás en el frente o en el trasfondo de su casa tenga demasiadas cosas acumuladas que quizás no deban estar ahí, pues llamar al 311 y someter su queja. El 311, nuestro centro de operadoras, como siempre de costumbre, que le recomendamos. Let's
let's talk about the application online, the housing application online that was just put up by the Housing Opportunities Commission. Yes. Yesterday, as a matter of fact. Ayer, la comisión, esto es importante, escuchen bien, para aquellas personas que están interesadas en Plan 8 y en bonos de vivienda, porque siempre me llaman preguntándome por eso. Las listas han estado cerradas desde el año 2008. Desde el 2008 han estado cerradas esas listas, pero ahorita han reabierto y las personas se pueden poner en lista de espera para recibir los planes de vivienda que hay accesibles acá a través del gobierno. Abrieron ayer y hay que hacerlo por internet. Talk about it a little bit. Sure. So this is actually an initiative of the Housing Opportunities Commission, which is a sister organization with Montgomery County Department of Housing and Community Affairs. Esta es obviamente a través de la Comisión de Oportunidades en Vivienda, que son parte de lo que es el Departamento de Vivienda del Condado. And this is a tremendous new initiative that Stacey Spann and his team has put together. It's unique across the country in the sense that it's an online system that matches opportunities with the people. Este es un sistema que va a ser obviamente por internet y pues que las oportunidades van a estar disponibles para las personas. Let's talk about this online access. Any program that anybody wants to apply for, this is going to be the platform where people need to go to, correct? Well, I was just taking a look at the sheet, and it does say for anybody that does not have access to internet or if they're disabled, that there is staff available at HLC to work with them to get their information into the system. Because the key to this is the fact that the data is in the system and they're able to keep track of that data in an electronic environment and match that up with opportunities as they come on, and then they'll contact the individual to provide them with information about that opportunity. So it's critically important that people get their information into the system either directly by going on to the website or contacting HOC and connecting with one of their staff members to get that information put in the system. Okay. La noticia del día es, obviamente, en el día de ayer se abrieron las listas de espera para oportunidades de vivienda en el condado de Montgomery. Desde el 2008 no habían estas listas, estaban cerradas. Esto quiere decir que si usted está interesado, tiene que ir al sitio de internet para abrir su cuenta y poner toda su información para que califique algún plan y a la misma vez esté en lista de espera. Las listas de espera, they used to be paper applications. Las listas de espera eran solicitudes de papel que usted la llevaba, la llenaba y la sometía. Ya dejó de ser así. Entonces, es a través de la Comisión de Oportunidades de Vivienda del Condado de Montgomery y es por internet. Aquellas personas que obviamente no tienen la habilidad, el acceso o la capacidad de someterlo todo a través de internet, puede hacer una cita a la Oficina de Oportunidades de Vivienda del Condado de Montgomery. Márqueme el 311 para que le hagan esa cita con esta oficina en particular para que usted se anote en la lista de espera. Si lo puede hacer por su cuenta, es facilito. Este es el sitio web hocmc.org. hocmc.org. Una vez más, hocmc.org. Este es el sitio web donde la solicitud está y ahí es donde usted puede abrir su cuenta. Anything you'd like to add about that? Well, I'd say that there's also a hotline at HOC for those individuals who want to contact a staff member or if they want to designate a proxy to fill out the application for them. That hotline number is 240-627-9800. That's the hotline. And the application is available in multiple languages. Sí, la aplicación la solicitud está disponible en español y si usted necesita más asistencia sobre este tema, o llama al 311 o puede llamar al 240-627-9800. 240-627-9800.
240-627-9800. Usted puede llamar ahí directamente para que le asistan entonces en lo que sería la solicitud. Una vez más, ha abierto la oportunidad para anotarse en la lista de esperas para el Plan 8, para otros planes de asistencia, de bonos del gobierno para la vivienda, pero hay que hacer el proceso y este es el proceso. Usted tiene que someter la aplicación por internet. Si no lo puede hacer por su cuenta, tiene que buscar asistencia. 240-627-9800. And hopefully there'll be people that speak Spanish and can help out that way there. Absolutely. Okay, that sounds good. All right, moving forward, what are some of your goals and vision for the department? You're there for the next 3 years or more? We'll see. I work at the pleasure of the county executive, but my goal is to continue. Well, the county executive will be there at least for another 3. So That's right, it's for safe to sure. say that you'll be there at least another 3 years. I'm committed. And with that being said, what is some of your vision? Of course, you've got to share his vision Sure. when it comes to affordable housing and development in the county. But what is it that you bring new into Montgomery County? Because you come from the state, but here in Montgomery County, we think that we are ahead of the curve when it comes to the state. Well, I can say that as a result of some of the work that I've done across the state in different situations, there are some opportunities out there I think that the county can take advantage of to leverage some resources and hopefully help create more affordable housing opportunities. But I don't want to lose sight of the fact that we also have a number of families that live in condominiums, and a number of those are in difficulty right now. And so that too is a focus for the department to preserve the affordable housing that we have now, especially in the situations where there are condominiums. Yo le preguntaba a él alguna de la visión de él, que por supuesto tiene que estar paralela con la del ejecutivo Ike Leger en cuanto a lo que es el desarrollo urbano y vivienda asequible en el condado. Él dice que con la experiencia obviamente que trae a nivel del estado de Maryland, pues hay algunas oportunidades de cosas que se pueden hacer, pero un tema en particular es pues mantener la vivienda de las personas que viven en los apartamentos, en los condominios. When you say condominium, what seems to be the one issue that kind of like worries you? Well, we've gone through both a recession and a housing crisis, and there are a number of families who have faced a lot of difficulty, loss of income. We have a number of condominiums that were converted from apartments back in the 70s that have unfortunately been affected by deferred maintenance. And so a number of those are in difficulty, especially since some developments have as many as 30% of the units not paying their condo fee. Not paying the condo fee. And so that goes toward maintenance of the facility. And so if they're not getting enough to do that, it puts those units in jeopardy. Pues la preocupación sobre los condominios ha sido que obviamente como fuimos azotados con la crisis económica, en muchos de estos condominios los propietarios están teniendo problemas pagando las cuotas del mantenimiento, y muchas de estas propiedades pues el mantenimiento no está pues como debería de estar. We only have a couple minutes left. Sure. Anything that you'd like to add? Our Focus Neighborhood Initiative, we want to try to improve the quality of life in the communities. We have a number of working partners on the ground where we're working with families and communities to improve that. I mentioned earlier we want to expand our home ownership opportunities, so we'll work with our partners to do that. And we mentioned code Let me enforcement. translate that. Sure. Estamos enfocados en una iniciativa trabajando con los vecindarios, con los complejos de apartamentos, precisamente para mantenerlos de alta calidad, mejorados con buen mantenimiento, y también la iniciativa de propiedad, de hacer más propietarios. Ya pasamos la crisis de los embargos hipotecarios, pues ahora el enfoque es en que más personas sean propietarios en el condado. Something else? So I'd say just, expand opportunities, improve the quality of life in the communities. Mejorar la calidad de vida en los vecindarios, expandir las oportunidades. And leverage the resources that we have to get the most out of it. Y pues por supuesto utilizar los recursos que tenemos para hacer lo mejor posible de lo que podamos. Obviamente la clave de este programa es no solamente el papel que desempeña el director Clarence Knox en nuestro departamento de vivienda, sino también el hecho de que esta oportunidad para anotarse en la lista de espera de la sección 8 del plan 8 pues ya está disponible. Le recordamos el sitio web para que busque más información es hocmc.org. hocmc.org. El número de teléfono a llamar es el 240
240-627-9800. 240-627-9800. Well, thank you for being here today. There's so much more happening in the county. We would like to go into details of everything that is happening as far as development in the county. But for a first visit, it was a lot of information. And considering that HOC did open those online applications yesterday, it's good news for a lot of the residents that have been awaiting to get on the waiting list. It's a tremendous opportunity. Es una gran oportunidad. Thank you for being here, and you'll be back. I'm sure you'll be back. Well, I look forward to it. Thank you Have for a this great opportunity. afternoon. All right, Y para thank you. ustedes que nos están escuchando, bueno, muchísimas gracias por esa sintonía. Siempre recordándoles que cualquier información que necesiten pueden visitar nuestro sitio web montgomerycountymd.gov. Yo soy Lorna Virgili, muchísimas gracias por esa sintonía y estaré aquí, Dios mediante, el próximo martes a las 2. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora.